1:49 de la tarde y aquí estamos en Esto no tiene nombre. Recibimos al señor Max Puig, quien viene a conversar con nosotros sobre temas medioambientales, cómo está nuestro país en temas de medio ambiente y qué es la contribución nacionalmente determinada y cómo va a ayudar esto a combatir nuestra lesionada condición, cuáles son las metas y propósitos del país en materia medioambiental en este año que recién inicia. Así es que le damos la bienvenida a don Max, que está en cabina. Don Max, qué bueno recibirlo, aunque sea a la distancia. Un abrazo virtual. Igual. Don Max, buenas tardes, bienvenido. Un abrazo cibernético. Sí, buenas tardes, Miralba, buenas tardes, Pinky. Para mí es un placer estar con ustedes y con tantas personas que nos están escuchando y que nos están mirando también. Pues con mucho gusto abordo el tema de las preguntas. En este inicio de año, que el mundo sigue angustiado por la emergencia sanitaria. Pero debo decir que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las angustias, a pesar de todo el dolor, la emergencia sanitaria pasará. Y cuando pase la emergencia sanitaria, el mundo deberá seguir enfrentando la emergencia climática. Incluso voy más lejos. La emergencia climática, la emergencia ambiental, en gran medida es la que ha provocado la emergencia sanitaria. Y lo digo por la razón siguiente, porque desde hace cerca de 2 siglos y tantos, en el planeta han cambiado las formas fundamentales de producción y el sistema de producción que se ha establecido, el sistema de producción industrial, ha hecho que se use y se abuse de los recursos naturales. Y la destrucción de los bosques ha significado la destrucción del hábitat de virus y bacterias, que al perder ese hábitat se han propagado en otros ambientes. Y justamente por eso hay tantas enfermedades nuevas que incluso no tienen nombre y que hay que bautizarlas con el nombre del año, como esta enfermedad de la COVID-19, que es la enfermedad del coronavirus del año 2019. Pero así como ha surgido la COVID-19, han surgido otras y van a seguir surgiendo. De manera que sí, estamos frente a un hecho angustioso, frente a una emergencia sanitaria que hay que enfrentar, pero pongámosle atención a la emergencia que pone en peligro la salud y la vida del planeta. Pongámosle atención a la emergencia climática. ¿Y qué significa esto? Que el planeta se está calentando, es decir, está cambiando su temperatura. Algunos dicen, pero esto ha sucedido siempre, desde hace millones de años. Ha habido periodos glaciares, periodos de fríos intensos y de calor intenso. Cierto, pero hay una diferencia ahora. Los cambios que se están produciendo por primera vez en la historia de la humanidad, son el producto de la acción de la humanidad misma. Somos los seres humanos los que por el uso, por determinadas prácticas que abuso, don Max. El uso y abuso, sí, de los recursos naturales, de los recursos disponibles, ¿verdad?, en la naturaleza, que están provocando que la naturaleza misma se vea afectada. Se pensaba que la naturaleza era ilimitada y que podíamos usarla a nuestro antojo. Pues ahora resulta que no. Es decir, que resulta que el ser humano, al controlar la naturaleza, al conocer sus leyes de funcionamiento, pretendió que ya la dominaba, pero ese dominio puede llevar incluso a su propia destrucción. Y eso es lo que está pasando. El producto de la acción humana, el producto de la acción abusiva sobre la naturaleza, la misma se está transformando peligrosamente, poniendo en peligro la vida misma o las formas que asume la vida en el planeta en este momento. Frente a eso, se ha tomado conciencia hace muy poco tiempo. Apenas eso se empezó a ver a inicios del siglo XX, pero fue al finales del siglo XX que se tomó realmente conciencia y se establecieron una serie de acuerdos internacionales para tratar de frenar eso que ya se veía venir.
el planeta calentándose. Y se firmó un acuerdo a inicios de los años 90 del siglo pasado, que fue el acuerdo, el marco para el cambio climático. República Dominicana se adhirió y forma parte de ese acuerdo. Tiene unos 30 años. Más recientemente, hace 5 años, se firmó el Acuerdo de París. Y en ese Acuerdo de París, para tratar de establecer reglas, para tratar de que todos los países se comprometieran a limitar las acciones humanas que propician ese calentamiento global y propician el cambio del clima. República Dominicana se adhirió también a ese Acuerdo de París y estableció determinados compromisos generales. Pero ahora, en el año que recién acaba de concluir, en el 2020, todos los países del mundo fueron miembros del Acuerdo de París, fueron invitados, fueron convocados a presentar en concreto cuáles son sus compromisos, los compromisos que cada uno de estos países asume de manera voluntaria para frenar el cambio climático. Y es así como a cada país se le pidió que mejorara, ampliara su contribución nacionalmente determinada. ¿Por qué se llama así? Es una contribución, es decir, no es obligatorio, es un aporte del país. Nacionalmente es el país el que se compromete y determinada por el país. La contribución que el país determina a nivel nacional para contribuir a frenar la emisión de gases de efecto invernadero. La República Dominicana acaba de terminar ese proceso y antes del 31 de diciembre pasado, que era la fecha límite, nuestro país remitió a las autoridades de la Convención Marco para el Cambio Climático de Naciones Unidas, remitió su contribución nacionalmente determinada ampliada, que era lo que se pedía. Puedo explicar incluso en qué consiste. Sí, sería muy interesante porque a mí siempre que enfocamos el tema del calentamiento global lo hacemos tomando parámetros normalmente internacionales, ¿no? No sé si es que nosotros somos tan chiquitos que el aporte que podemos hacer es minúsculo, pero me llama mucho la atención cómo República Dominicana, pudiendo ser uno de los países más afectados por el calentamiento global, al fin y al cabo somos una isla y no somos una isla como podríamos hablar de otras, de grandes arrecifes, que están sobre el nivel del mar, sino que somos prácticamente una isla que está al mismo nivel del mar y en algún punto incluso por debajo del nivel del mar. Entonces, ¿qué puede aportar a evitar el calentamiento global un país tan chiquito como el de nosotros, pero al mismo tiempo que se puede ver tan afectado? Bueno, realmente en términos, si lo medimos en términos ínfimos, muy poco. ¿Por qué? Porque de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que producen el calentamiento global y el cambio climático, República Dominicana solo representa el 0.06%. O sea que eso quiere decir, don Max, que prácticamente nosotros dependemos más de los otros países que del aporte que nosotros, o sea, nuestro futuro dentro del calentamiento global está en manos de las grandes potencias internacionales, de los grandes países. Definitivamente, definitivamente. Pero eso no quiere decir que los efectos de ese calentamiento global y de ese cambio climático sean los mismos. Somos, República Dominicana, de los países que menos aportamos a la producción de ese fenómeno, a la generación de ese fenómeno negativo, sin embargo somos de los más afectados. Nosotros compartimos una isla con la República de Haití. Y desde el punto de vista ambiental, una isla es una unidad. Un todo, sí. Ambientalmente es un todo. La frontera es un fenómeno político, histórico y pero cultural. No geográfico, o sea, no biológico. Desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista ambiental, es lo las mismo. fronteras no existen. Exacto. No existen desde el punto de vista biológico y ambiental. Entonces, dentro de los países del mundo se considera
que el tercer país más afectado del mundo por el cambio climático es Haití, el número 3. Y República Dominicana ha sido clasificado estando como en 9º, 10º o 11º lugar según los años. Pero eso significa que 2 de los 10 países, vamos a decirlo así en sentido general, más afectados por el cambio climático, comparten una isla que es la isla La Española, la isla que nos sirve de plataforma natural para la vida. De manera que aquí sí cabe aquello de decir que para República Dominicana este asunto es de vida o muerte y no es una figura literaria, no es una exageración. ¿Por qué? Porque nuestro poeta nacional, Pedro Mir, dijo que había un país situado en el trayecto mismo del Sol, cierto, pero ese país está situado también en el trayecto de los huracanes tropicales. Y los huracanes tropicales, los fenómenos atmosféricos extremos, son cada vez más frecuentes, más potentes, más destructivos y menos previsibles como resultado del cambio climático. Es decir, que la amenaza es cada vez mayor y los costos de la destrucción, no solamente en vidas, ¿verdad?, en dolor, pero también desde el punto de vista económico, en términos de reconstrucción, es decir, son cada vez más elevados. Es decir, de manera que el tema del cambio climático es vital. Hoy día, la economía dominicana tiene su columna vertebral en el turismo. Bueno, y ya vemos lo que ha significado la pandemia para la economía dominicana, en la medida en que las actividades turísticas están reducidas a un mínimo, es decir, están reducidas a una muy baja expresión. Pero decía yo que una vez que haya desaparecido la amenaza de la pandemia, seguiremos enfrentando el cambio climático. Y todas las costas de la República Dominicana están hoy día amenazadas por el cambio climático. Es decir, que aún sea superada la pandemia, que esperamos que eso se pueda producir en el más breve plazo, aún superada la pandemia, nosotros vamos a seguir en emergencia. Y por eso es que hay que tomar medidas con relación al cambio climático. Y por eso también a la República Dominicana contribuir a la reducción de las emisiones, en ese sentido. Bueno, no somos los que generamos el problema, pero también somos de los que compartimos la responsabilidad en enfrentarlo, sabiendo que somos también de los primeros afectados. Entonces, una cosa va absolutamente relacionada con la otra. Por eso es importante que República Dominicana señale el esfuerzo que está haciendo, pero es un esfuerzo también que al mismo tiempo que es un cumplimiento, es una exigencia a los países que generalmente, los que en sentido general, han provocado el fenómeno. Porque este es un fenómeno que tiene que ver con el desarrollo industrial, con el sistema de desarrollo industrial. Qué interesante. Incluso, debo decir que lo que se pidió ahora fue que todos los países del mundo mejoraran su ambición climática, es decir, que superaran su compromiso anterior, que lleven su compromiso anterior un poco más lejos. Y efectivamente, en el documento que se trabajó durante los últimos 3 meses y que fue anunciado a inicios de diciembre y que fue presentado a la Convención Marco el pasado 29 de diciembre, fue registrado oficialmente, República Dominicana amplía su ambición climática, porque en el año 2016 nuestro país se había comprometido a reducir su emisión de gases de efecto invernadero en un 25% para el año 2030 con relación al año 2010. Ahora, en vez de un 25%, República Dominicana se compromete a reducir esas emisiones en un 27%. Parece poco, pero es mucho y voy a explicar por qué. Porque el 25%...
voy a explicar por qué. Es mucho. Sí. Porque en el año, cuando República Dominicana se comprometió a reducir sus Es emisiones, mínimo, o sea, es muy pequeño, ¿no? Y sin embargo, tenemos que seguir tratando de aumentar ese esfuerzo, ¿no? Sí, pero voy a explicar por qué es mucho pasar del 25 al 27. Porque cuando nos comprometimos a un 25%, República Dominicana condicionó ese hecho a recibir apoyo técnico y financiero de los países desarrollados. Ahora el compromiso es de un 27%, pero exige un apoyo para lograr el 20%, porque el país se ha comprometido a lograr una reducción de un 7% por sí solo, es decir, sin recibir apoyo financiero. Y esto ha sido valorado internacionalmente como muy positivo. Y todo esto es parte de un contexto. O sea, porque si bien el problema es gravísimo, también hay que decirlo, hay noticias alentadoras. Y esas noticias alentadoras vienen de Estados Unidos, de China y de la Unión Europea. De Estados Unidos porque el presidente Trump había decidido negar la existencia del cambio climático. Él planteó que eso era inexistente, que eso era un cuento chino, decía él. Y, sin embargo, el presidente, el candidato triunfador en Estados Unidos y las fuerzas que le respaldan, ha planteado que no, o sea, que el cambio climático es algo muy real, y se comprometió Biden a que su primera medida de gobierno desde la Casa Blanca va a ser producir el reingreso de Estados Unidos al Acuerdo de París. Al Acuerdo de París. Esa es una buena noticia para el planeta, para toda la humanidad. En segundo lugar, China, que se había caracterizado durante los últimos 50 años por ser un país de emisiones de gases de efecto invernadero creciente, porque lo sabemos que China ha tenido un crecimiento económico espectacular en el último medio siglo. Es una cosa, ha sido enorme. Los últimos 40 años en China han sido de un crecimiento económico extraordinario que le han permitido a ese país a ser de un país, ¿verdad?, donde la inmensa mayoría de su gente viviendo en miseria, a ser se anuncia que va a ser primera potencia económica mundial en el año 2029 y que sus habitantes pasarán a ser un país de ingresos medios. Ahora, eso ha significado también una emisiones enormes de gases de efecto invernadero durante estas últimas 4 décadas. Y China se ha comprometido a frenar esas emisiones a partir del año 2030 para alcanzar lo que se llama la neutralidad climática en el año 2060. Es decir, absorber tantos gases de efecto invernadero como los que emite. Eso es una buena noticia para el planeta también. Que China haya tomado esa determinación hasta el punto de que están transformando grandes partes de su territorio de prácticamente desiertos a grandes bosques. La otra noticia viene de la Unión Europea, que está planteando con mucha seriedad, con mucho impulso, el hecho de que la reconstrucción que debe suceder, ¿verdad?, a la crisis sanitaria y a la crisis económica que ha sido agravada por la crisis sanitaria, que todo esto debe ser superado a través de una reconstrucción verde o una reconstrucción sostenible. Europa está impulsando esto con mucha fuerza y esa también es una buena noticia. De manera que sí, hay unas amenazas tremendas, crecientes sobre el planeta, sobre la vida en el planeta, pero también hay un esfuerzo planteado que cobra nuevos bríos en este año 2021, que pasa a ser un año decisivo. Se había planteado que el año decisivo iba a ser el 2020, ahora, como en gran medida el 2020 hubo todos los inconvenientes que sabemos, el año decisivo se espera que va a ser este año 2021, y desde el lugar que nosotros ocupamos, ¿verdad?,
en el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, nuestro papel es llamar, es convocar a toda la sociedad, a todos los actores, a todas las fuerzas sociales, económicas y políticas del país, a que pongamos de nuestra parte y contribuyamos a frenar la emisión de gases de efecto invernadero y también a adaptarnos frente a este fenómeno. Don Max, muchísimas gracias. Siempre es muy interesante conversar con usted. Los temas de medio ambiente cobran cada vez más importancia, cada vez más preponderancia, no solamente en el ámbito local, sino también en el ámbito internacional, porque como bien usted dice, impacta absolutamente en todo lo de la vida, en todo, de todas las maneras. Muchísimas gracias, don Max Puig. ¿Algo más que quiera agregar? Bueno, yo quisiera señalar que el país ha asumido un compromiso. El Consejo para el Cambio Climático no se había reunido nunca en sus 12 años de existencia. Wow. Fue convocado por el presidente Abinader, se reunió, el presidente emitió un decreto muy importante, que es el decreto para medir los gases de efecto invernadero. Es un sistema de medición, registro y verificación de la emisión de esos gases. Somos el cuarto país de América Latina que hace esto. Se está trabajando en el país en la transición energética, en la movilidad eléctrica, en toda una serie de otros campos que para mí será un gusto poder explicar esto y llamar a que todos contribuyamos en una próxima oportunidad que yo estoy seguro ustedes me van a ofrecer en este programa. Así es, como siempre, don Max. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y al regresar conversamos con nuestro habitué